Pueden tomar su asiento. Qué increíble lo que sucedió esta semana con todo lo de recibir a todas estas personas de diferentes escuelas para poder ellos tomar el modelo para poder abrir escuelas en sus iglesias. El pastor Enrique dijo la semana pasada que Dios quiere cambiar a nuestra nación y nos quiere hacer parte de ello. Y digo, no es que vaya a contradecir al pastor, ustedes no le vayan a decir nada, pero yo digo que ya le está cambiando y que ya nos está haciendo parte a nosotros. Siempre he platicado que cuando yo llegué a Parral, a mí me impresionó la adoración que había con los niños. Yo nunca había visto niños adorando. Y aquí estaban todos los niños adorando al Señor. Y esa fue una de las razones por las cuales yo seguí visitando esta iglesia. Y eso me cautivó, ver adoración en una congregación que está aislada de muchas cosas y que al final tuvo un efecto en muchos países de habla hispana. Y digo muchos para no exagerar, pero la verdad es que sí afectó mucho esta iglesia, la adoración de muchas iglesias de habla hispana. Y después dices, ¿cómo va a llegar esto hasta la punta de Argentina? O sea, que en Argentina tú llegues y estén cantando las canciones que se cantan aquí y que conozcan de vida abundante. Dices, y todavía no había todo el internet que hay ahorita, no había esta forma de comunicar. Y ahora cuando yo siento lo que está sucediendo con educación, la oportunidad que está, yo lo veo que muy parecido a lo que Dios hizo hace unos años con adoración y sigue siendo el mismo fluir. Y también hay muchas personas que son nuevas, que no vivieron ese tiempo y que Dios los ha rescatado y son parte de esta familia el día de hoy. Y yo quiero animarte a que no despreciemos nuestra ciudad Parral, ni tampoco despreciemos nuestra familia. No es de que si Parral es chiquito, de que si Parral no tiene recursos, de que si Parral no tiene nada que ver con eso. Las matemáticas de Dios son diferentes a nuestras matemáticas. Y cuando Dios escoge un lugar, de ese lugar va a salir algo bueno para muchas personas. Entonces, quiero decirles gracias a todos por haber corrido esta semana con lo que se hizo estos días. La gente se fue impactada, la gente quiere regresar, a la gente se le hizo demasiados pocos días, o sea, muy poquitos días para poder aprender todo lo que querían aprender. Y todo esto surge de la iglesia, todo esto surge de esta comunidad. Yo quiero que podamos nosotros abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Y mientras lo buscan, no sé si les ha pasado cuando ven una película que te identificas con el héroe de la película o te identificas con los protagonistas de la película. Ay, mira, yo soy ella la que sufre y después llega mi príncipe azul, pero ¿cuándo va a llegar ese príncipe azul? Y los hombres, no, pues yo soy ese príncipe azul, ¿verdad? Y estamos nosotros siempre relacionándonos con la gente que tiene énfasis en la película o en la serie. Y yo escuché esto a principios de este año de un predicador, cuando estamos en Passion. Dice, cuando leemos la Biblia también nos pasa lo mismo. O sea, leemos la historia de José y nos identificamos con José, no con sus hermanos. Leemos a Daniel y nos identificamos con Daniel, no con Nabucodonosor. Leemos acerca de David y Saúl y nos identificamos con David, no con Saúl. Entonces estamos leyendo la Biblia y siempre que la estamos leyendo nos identificamos con la persona buena, con el que triunfa. Y eso que nosotros no nos consideramos como un Daniel, no que ora 3 veces al día y que o sea, fue lanzado al foso de los leones y dices, no, yo no soy tan así, pero tampoco soy como Nabucodonosor, o sea, soy más Daniel que Nabucodonosor. Y el día de hoy, en la parábola que vamos a leer, que es la del buen samaritano, que es muy famosa,
Yo creo que muchas veces hemos leído esa parábola y nos identificamos con el buen samaritano. Y yo quiero que podamos leerlo y que la Escritura nos deje ver qué es lo que dice y que nosotros podamos decirle: Señor, ¿qué me estás hablando el día de hoy a través de esta parábola tan conocida? ¿Por qué? Porque Dios sí está cambiando no solamente en nuestra nación, sino que está sucediendo algo en todo el mundo. Está habiendo cambios de todos lados. Pero nosotros queremos ser parte del cambio que va a afectar los corazones de las personas. Y no tenemos que ir a la guerra ahorita que está sucediendo en Ucrania y en Rusia para poder sentir el dolor o lo que está sucediendo. Nosotros desde aquí, desde nuestra ciudad, podemos interceder, podemos orar, podemos nosotros ser parte de lo que está sucediendo. Dios está haciendo cambios y quiere hacernos parte de ello. Dígale a la persona que tiene la par: Dios está haciendo cambios y te quiere hacer parte a ti. Yo sé que dices: ay, le voy a decir todo esto. Pero la verdad es que Dios quiere hacerte parte. Y a veces nosotros decimos: no, a mí no, que no me haga parte a mí. O yo no quiero. Bueno, si tú dices: yo no quiero ser parte de esto, pues bueno, vételas con Dios tú. No pasa nada. Dios va a obrar. Dios va a obrar en tu vida. Vamos a orar. Padre, pedimos que tu palabra caiga en nuestros corazones y nuestros corazones sean buena tierra el día de hoy. Que nosotros podamos escuchar tu voz. Que nosotros podamos salir de aquí con dirección, con rumbo para cómo seguir viviendo nuestra vida en esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Lucas capítulo 10, verso 30. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie para leer esta porción? Vamos a leer la escritura de pie. Dice así: Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. Y el hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. Tomen su asiento. Ok, vemos esta historia y hasta en situaciones de la vida donde no tienen nada que ver con el cristianismo, sale el dicho de que a ver si viene un buen samaritano y nos ayuda. A ver si alguien nos echa la mano como el buen samaritano. O sea, ha trascendido esta historia de que le ayudó a este hombre, este buen samaritano. Pero en la historia nosotros vemos que los samaritanos eran enemigos de los judíos. O sea, era gente despreciable. Entonces nosotros no tenemos ese contexto y decimos: ay, pues yo me identifico con el buen samaritano, yo quiero ser como el buen samaritano. Ahora, si nosotros empezamos a ver, cuando Jesús empieza a hablar de esta historia, vemos a 3 hombres. En el verso 31, el primer hombre dice que era un sacerdote que pasó de allí por casualidad.
Pero cuando vio al hombre en el suelo, o sea, este sacerdote lo vio. Y dice, cuando lo vio en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Esta figura representa cualquier, cualquier persona que se cree religiosa. Cualquier persona que dice, yo sé, yo soy parte de una iglesia, yo soy parte de una religión. Y lo que Jesús está enseñando es que esta persona que tiene una forma de pensar, que se supone que si es un sacerdote, que si se supone que si esta persona conoce de Jesús, al ver a una persona dañada en el piso, ¿qué creen que va a hacer? Pues ayudarlo, ¿no? Y dice que lo vio y se fue al otro lado y siguió. Ahora, nosotros leemos ese pasaje y muy pocos nos vamos a considerar como él. No, yo si lo veo mínimo, le pido el celular, o sea, ¿para quién le llamamos, no? Y ya después me voy. O sea, ¿qué hago? O sea, yo no soy tan despiadado. Aguas si piensas que no eres tan despiadado, porque Jesús nos quiere enseñar algo el día de hoy. Número 2, verso 32. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. O sea, otra persona que conocía acerca de Dios, que conocía la ley, que sabía que tenía que ayudar a esta persona. O sea, y aquí estamos hablando de dos judíos que han pasado viendo a otro judío, viendo a un compatriota, viendo a alguien de su pueblo estar moribundo, estar golpeado hasta la muerte. Y en el verso 33 dice, entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre, ¿qué dice? Sintió compasión por él. Ahora, dice que cuando se le acerca, lo primero que hace es empieza a aliviar las heridas con vino y aceite de oliva, que por lo general ellos llevaban siempre esto para comer. Y empieza él a tratar de desinfectar sus heridas y dice que las venda. Y dice que luego sube al hombre en su propio burro y lo lleva hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata, que la gente dice que puede ser que era dinero suficiente para 15 días y hay otros que dicen que era dinero hasta para 2 meses. Entonces significa que él estaba dejando dinero para que esta persona fuera cuidada por mucho tiempo. Estaba preocupándose por él. Y dice, y le dijo al encargado, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora, estamos hablando de un cuidado mucho más fuerte que un cuidado casual. Me detuve, vi a alguien herido, lo ayudé a subirse a una ambulancia, te fuiste al hospital y ahí nos vemos. Está hablando de un hombre que detuvo su tiempo, que detuvo lo que iba a hacer y que empezó a dar de sus recursos, el aceite, empieza a cuidarlo y a vendarlo. Después él lo carga, él lo lleva y busca este lugar de alojamiento y dice que se queda hasta el siguiente día, o sea, pasa la noche con él. Y cuando termina de cuidarlo y de ver que ya está bien, se lo encarga al encargado del alojamiento y le da bastante dinero para que cubra sus gastos. Ahora, nosotros sentimos que cabemos con el buen samaritano. No, yo no dejaría a la persona ahí. La pregunta no es si nosotros somos el buen samaritano. Jesús es nuestro buen samaritano. O sea, nosotros somos los hombres que estamos heridos
destruidos, golpeados, tirados. Y mucha gente ha pasado a nuestro lado y nos da por nuestro lado en nuestra vida. El mensaje en la primera reunión escuchamos acerca de Efesios 2, que estábamos muertos en vida. Y nosotros estamos vivos y nadie nos dice la verdad. Todos nos están dando por nuestro lado. No, sí, tú eres buena onda. No, sí, tú la vas a armar. No, sí, tú un día vas a llegar al cielo. No, tú sí. Y es gente que es literal como estos dos hombres que te están viendo que te estás muriendo, que no tienes una vida feliz, que estás lleno de rencor, que estás lleno de frustración, que estás pasando muchas situaciones y quizás te dicen, mejor te invito a echarnos unos tragos. Mejor te invito a que nos vayamos de vacaciones a esto. Esto te va a tranquilizar, esto te va a ayudar. Pero nadie se acerca contigo para vendar tus heridas, para limpiar tus heridas, para cargarte y para llevarte a ese lugar en donde tú y yo podemos conocer el amor de Jesús. O sea, para nosotros, el punto aún de decir, voy a dar dinero a alguien que no conozco para ayudar y servirlo, ya es una raya, ya es un límite. Y Jesús nos está llevando a este punto de amar sin condición y sin límite. Y yo sé, cada vez que, o la mayoría de veces que nosotros escuchamos una enseñanza acerca del buen samaritano, o tú lo lees, siempre estamos viéndolo, yo soy esta persona, yo debo de ser mejor, yo debo de ayudar a mi prójimo, yo debo de servir a los demás. Pero no vemos que nuestra condición es el que está moribundo. Y el que nos está tratando de rescatar y cuidar, y el que está dando sus recursos y su tiempo por ti y por mí, se llama Jesús. Fíjate, unos capítulos antes, el capítulo 7, verso 11, dice que Jesús iba con sus discípulos a la aldea de Naín y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó ¿de qué? De compasión. Y dice, no llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Y entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús lo regresó a su madre. ¿Cuántas veces Jesús se ha detenido para cuidarnos, para resucitarnos, para guiarnos, y nosotros no nos hemos dado cuenta? Jesús no iba a resucitar a este joven. Jesús iba caminando, Jesús llevaba una agenda, Jesús iba a otro lugar. Y lo que la Biblia nos está diciendo es que pasa esta procesión fúnebre, que van todos para ir a enterrar a este joven. Jesús fue interrumpido. Y dice que cuando vio a esta mujer, dice que se llenó su corazón de compasión. Jesús tuvo compasión por ti y por mí en donde estábamos. No se nos puede olvidar que nosotros no podemos ser el buen samaritano si Jesús no vive en nosotros. Nosotros no podemos servir a los demás de esta manera, siempre va a haber un límite. Pero cuando entendemos que Jesús dejó su agenda, dejó sus necesidades, dejó todo lo que Él pudiera hacer para venir a esta tierra, para despojarse de su deidad, para poder salvarnos a ti y a mí, entonces nosotros podemos llevar a hacer este cambio aquí en nuestra ciudad. O sea, si nosotros vamos a ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra ciudad, en nuestro país, sea con educación, sea con
construir escuelas, sea con capacitar a maestros, sea con capacitar a niños. Yo quiero preguntarte si tú puedes ver esto, ¿dónde, o si le puedes preguntar al Señor, ¿dónde me quieres a mí, Señor? Porque no quiero ser como este sacerdote o como este ayudante, en la Reina Valera dice un levita. No quiero ser como esos que conocen de la Biblia, que saben que es portarse bien, que vas a la iglesia y vas a tu grupo, pero cuando estás viendo la necesidad, donde estás viendo que hay niños que no tienen otro futuro, donde estás viendo que nuestra ciudad necesita una voz de esperanza, y lo que tú haces es esconderte detrás de una televisión o detrás de una pantalla para ver internet y estar escondido y alejado, nosotros vamos a parecernos más a este levita y a este sacerdote. Lo que pasa es que nosotros queremos ver realmente sangre en una persona y que esté con su ojo morado para que nosotros veamos la necesidad. Dime que se está muriendo. Quiero ver que está bien golpeado y que no se puede mover y que necesito yo hacer este esfuerzo. Hay mucha más gente muriéndose que no está sangrando por fuera, pero está sangrando por dentro. Mucha más gente que están condenados al infierno y que nosotros somos como estos dos hombres. Los vemos y nos cambiamos de camino, de banqueta, y seguimos nuestra vida. Si tú y yo pensamos que vamos a ser buenos samaritanos y que vamos a seguir a Jesús porque nada más ayudamos lo que podemos ver, entonces está a medias de lo que Jesús quiere hacer. Muchos corazones están alejados de Dios. Muchos corazones no tienen esperanza. Muchos corazones ni siquiera pueden percibir la presencia de Dios, a menos que alguien les predique, a menos que alguien les hable de Jesús. ¿Cómo van a escuchar tus amigos del amor de Jesús si tú y yo no estamos abriendo nuestra boca para poderles hablar del amor de Jesús? Y es aquí donde quiero, el primer punto donde quiero aterrizar. Muchos de nuestros amigos o gente que conocemos o gente con la que trabajamos son este hombre golpeado en la calle. Y cada día pasamos a su lado y nos hacemos al ladito. No estamos cuidando de él. O sea, conoces y sabes que tu amigo, que tu familiar, que tu compañero de trabajo, que la persona que no conoces se va a ir al infierno. Lo sabes. ¿Sabes por qué has leído este libro? Te lo han dicho. Sabes que se va a ir al infierno y piensas que hay mucho tiempo para compartirle. Que hay después. Alguien más lo va a hacer. ¿Sabes quién más lo va a hacer? Un samaritano despreciado va a llegar y le va a vendar las heridas a esa persona y le va a presentar el amor de Jesús a esa persona. En unas semanas nosotros vamos a salir a la calle para hacer invasión de amor. Y quizá tú tienes mucho tiempo de no predicar el evangelio. O quizá lo haces todos los días. Te felicito. O quizá dices, me da temor hablar de Jesús afuera en la calle. O sea, ¿qué van a decir de mí? ¿Dónde voy a quedar? Nosotros necesitamos llevar el amor de Jesús a las calles. O sea, nosotros queremos, sí vamos a regalar alimentos, sí vamos a ayudar a las personas con citas médicas, con consultas dentales, con cortes de cabello, jugando con los niños, restaurando parques, haciendo muchas actividades. Pero qué increíble que esa actividad
me abra la oportunidad para poderle decir a alguien que Jesús lo ama y que Él dio su vida para que Él pueda tener una buena relación con el Padre. Y que si Él se arrepiente, Jesús va a escribir su nombre en el libro de la vida. Si tú y yo somos honestos, todo el mundo está aislado. Ya todos salen, sí, todos van a los restaurantes, hacen muchas cosas, pero en los corazones hubo aislamiento. Hay mucha comodidad. Y nosotros no queremos acomodarnos como iglesia. No podemos vivir aislados. No podemos vivir acomodados a, bueno, alguien más lo va a hacer. Porque tú y yo conocemos la verdad. Ahora, quiero que veamos el otro lado de la historia con el contexto de la historia que acabamos de leer. Vámonos al verso 25 de Lucas 10. Y vamos a ver por qué Jesús cuenta esta historia. Dice, cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. O sea, este es un hombre, un maestro de la ley del Antiguo Testamento, un hombre que conocía y que sabía. Y le hace la pregunta, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Buenísima pregunta. ¿Por qué? Pues porque de esto se trata. O sea, ¿cómo voy a llegar al cielo? ¿Cómo voy a tener vida eterna contigo? Solo que la motivación de la pregunta está súper mal. ¿Porque era para qué? O sea, quería que Jesús se equivocara en la forma que iba a contestar. O sea, este hombre es un hombre que sabe y que dijo, le voy a encontrar cómo avergonzarlo o cómo encontrarle un error. Y entonces Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? Ahora, yo creo que este hombre no estaba esperando que Jesús le sacara otra pregunta de lo que él es un experto. Ahora fíjense, sin vacilar, él responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué respondió Jesús? Correcto, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Ahora, hasta ahí, ¿cómo suena esta conversación? O sea, porque es pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Chéquense cómo está Jesús respondiéndole a este hombre que le está haciendo las preguntas. Y cuando dice correcto, haz eso y vivirás. Es así como que, no, dime más, o sea, ¿qué onda? Y el hombre quería justificarse sus acciones y entonces le preguntó a Jesús. ¿Qué le preguntó? ¿Y quién es mi prójimo? O sea, dijo, bueno, yo he amado a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con toda mi mente. Y a mi prójimo, pues también, pero vamos a ver qué dice Jesús que es mi prójimo. O sea, pero chéquense, o sea, él está hablando sabiendo, yo he cumplido esto, yo sé esto. Y en eso le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le responde con una historia. Ahora Jesús habla toda esta historia y en el verso 36 dice, ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Fíjate, no quiten ese pasaje de ahí. ¿Cuál es la pregunta? La última pregunta del experto en la Biblia. ¿Quién es mi prójimo? ¿Jesús le está respondiendo a esa respuesta? Jesús está cambiando la pregunta y le dice, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Este es mi segundo punto. Tú y yo siempre andamos buscando a ver quién es mi prójimo, a ver cómo lo escojo, a quién voy a amar.
Porque el segundo mandamiento, el parecido al primero, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros decimos, pues voy a amar a mi prójimo. Y todos, ¿quién es mi prójimo? La pregunta no es ¿quién es mi prójimo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Estoy siendo yo el prójimo para las personas? Esto no se trata de yo escojo amar. Se trata de que yo voy a vivir amando para ser un prójimo para todos los demás. ¿Sí me estoy explicando? Sí puedes ver cómo Jesús le enseña con una historia que no se trataba de ese va a ser tu prójimo, el que está herido, el que está dañado. Y todos diríamos, ay sí, pues ese es mi prójimo, hay que ayudarlo. Lo que estamos viendo es que el samaritano, enemigo de los judíos, que no compartía las tradiciones ni conocía la ley como los judíos, termina siendo el prójimo para el que está dañado. Y cuando vemos esto que Jesús le dice al final, le dice, ¿cuál es el hombre? ¿Cuál crees tú que es? Y le dice, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Eso es lo que Jesús nos está diciendo a todos el día de hoy. Número uno, nosotros somos los que necesitamos ser restaurados y recogidos. Y no podemos olvidarnos de eso. Nosotros necesitamos entender que nosotros estábamos moribundos, muertos en nuestro pecado, y Jesús nos sacó de ahí. Y número dos, Jesús nos está diciendo, deja de andar buscando a quién vas a amar y a quién vas a seleccionar de quién es tu prójimo. Tú necesitas ser el prójimo de todos los que necesitan ayuda. El cambio está en nosotros. Deja de estar pensando, necesito que alguien me ayude, es que a mí nadie me pela, a mí nadie me hace nada. No se trata de nuestra historia solamente. Jesús ya intervino en nosotros. Jesús ya nos liberó, Jesús ya nos cuidó, Jesús dio su vida. Jesús ya pagó todo nuestro cuidado. Y lo que está sucediendo, en la primera reunión, cuando vimos a las 10 personas bautizarse, cada una diciendo, Dios me perdonó, soy una nueva persona, lo voy a seguir hasta el final. Cuando Cristo hace esta obra en nosotros, nos limpia, nos restaura, somos una persona diferente. Y estas semanas que vamos a empezar a servir a nuestra comunidad, no se trata nada más de que te sientas útil. Se trata de que veamos el amor de Dios en ti y en mí, vendando las heridas de otros, sirviendo a otros, sabiendo que yo no puedo tomar el lugar del buen samaritano, es Cristo en mí para poder servir a otros. Porque vamos a salir y vamos a amar a nuestro prójimo. Amamos a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, puesto a pensar que todo lo que este samaritano hizo por este hombre es como nosotros nos cuidaríamos a nosotros mismos. Si tú estuvieras bien golpeado, ¿no escatimarías dinero? Y tú mismo buscarías estar bien atendido y limpiar tus heridas y ser transportado a un lugar donde puedas estar seguro. Pero para otra persona, nosotros no hacemos eso. Es como, ¿hasta dónde voy a llegar? Y hay un amor que va mucho más allá de cumplir una agenda, de cumplir con gente. Es un amor sin límites que el Espíritu Santo pone en todos nosotros. Y yo quiero retarte, quiero animarte, quiero exhortarte, como la quieras recibir, a que salgamos no para ser útiles, sino para llevar el mensaje de Jesús
como sus manos y como sus pies a nuestra ciudad, dándole aquí. Yo sé que no somos los únicos en ayudar a otros. Yo sé que hay mucha más gente ayudando en nuestra ciudad. Pero hay una diferencia. ¿En dónde va a estar la diferencia? Cuando de nuestra boca salga el mensaje de las buenas noticias de salvación. Cuando llegue a alguien enfermo y pongamos nuestras manos y oremos por el enfermo y el enfermo sane. Cuando nosotros podamos abrazar a alguien que ha perdido a alguien, que está pasando una situación difícil, y nosotros podamos decir que Jesús vino para dar su vida y perdonar sus pecados, y que Jesús nos acompaña en medio del dolor. Que lo más difícil que estemos pasando, lo podemos pasar con Jesús. Y ahí está la diferencia. Qué bueno que hayan muchos más movimientos ayudando a nuestra ciudad. Pero lo que nos toque a nosotros, porque si tú piensas, ¿hay más gente haciendo estas cosas? Claro que sí. Todo el mundo está tratando de ayudar a otros, de alguna forma. La pregunta es si tú y yo vamos a salir y vamos a ir en el Espíritu y vamos a ayudar a nuestra comunidad. O te vas a quedar atrás de tu televisión viendo una buena serie, disfrutando y después escuchar el reporte de todo lo que la iglesia hizo. Yo quiero decirte esto, tú eres la iglesia. Tú y yo somos las manos y los pies de Jesús. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos, en el vestíbulo tenemos un módulo de donde tú te vas a registrar. Y tenemos martes, miércoles y jueves. Horarios en la mañana y horarios en la tarde. Y tú puedes poner tu nombre y decir, yo puedo en este horario y soy bueno en esto, o este es mi oficio, o yo puedo ayudar de esta forma. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a hacer equipos. Si tú eres parte de un grupo conexión, entonces los grupos conexión van también a unirse y tomar cargas. Si vamos a hacer algo en el parque de la casa donde nos reunimos, si vamos a limpiar el exterior del hospital general y vamos a servir a la comunidad y vamos a ayudar, si tú quieres ser parte preparando sándwiches, si quieres vas a ser parte de hacer aguas frescas para poder llevar en las colonias donde estemos, hay diferentes actividades y tú puedes participar de ellas. Tú y yo queremos empezar a hablar de Jesús. No podemos quedarnos callados. La gente necesita escuchar a Jesús, necesita cambios en su vida. Y si tienes mucho de no hacerlo, esta es una muy buena oportunidad que en grupo, que en comunidad, vayamos juntos y que vayamos y hablemos de Jesús. Y si te da pena, pues bienvenido al planeta Tierra. A todos les da pena. Hay otros que no, pero hay unos que les da pena hablar de Jesús. Y entonces, ¿qué dices? Pues voy a aprender del que se le hace facilísimo. Y dice la Escritura que nuestras buenas obras brillarán y la gente va a glorificar a Dios. Así que esta semana de Semana Santa es lo que nosotros vamos a salir a hacer. En lugar de estar buscando, pues a ver si aquel es mi prójimo, voy a amar a mi prójimo. No, yo voy a ir y voy a salir y voy a ayudar al necesitado. Sea con el oficio que tengas. Hemos ayudado a gente a lavar ropa en sus casas. Hemos pintado banquetas, restaurado columpios de los parques, bancas, clínicas médicas, dentales, cortes de cabello. Si quieres aprender, ahí te tomamos tus horas. Ahí es un buen terreno para aprender si quieres. El punto es que nosotros vamos a ir a servir a nuestra comunidad. Entonces nuestro objetivo es que la gente experimente el amor de Jesús a través de buenas obras. Que la gente escuche el evangelio, las buenas noticias de salvación. Y número 3, que sirvamos a alguien sin esperar nada a cambio. Este es el objetivo que vamos a hacer en esta semana de Semana Santa.
y te lo estoy lanzando desde ya para que te vayas preparando. Este miércoles vamos a tener reunión general y ahí vamos a empezar a hacer equipos. Bueno, vamos a venir a servir, tenemos Florece este jueves y vamos a venir a servir y a limpiar lo que se necesite hacer, poner lo que falte, y como iglesia vamos a empezar a servir para el evento de Florece de Mujeres. Y ahí mismo el miércoles en la tarde, en la tarde noche, vamos a hacer los equipos a través de grupos conexión, y ya vamos a empezar a ver a qué colonias o qué actividades se van a llevar a cabo y qué vas a hacer tú, cuál es tu papel, qué te va a tocar. ¿Ok? O sea, esto no es una predicación de qué grueso y ya me fui. Esto es una predicación para que cada uno de nosotros veamos: yo no me voy a hacer de la vista gorda con las personas que están sufriendo, sea necesidad física o necesidad espiritual. Me voy a hacer responsable de todos aquellos que necesiten escuchar del amor de Jesús. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre, tú nos has rescatado de la muerte en que vivíamos, del lugar en donde estábamos atorados, viviendo, respirando, pero muertos en nuestro espíritu. Y nos estás dando la oportunidad de poder llevar ese mismo mensaje a otros. Padre, yo pido que a cada uno de los que estamos aquí, Padre, que haya este deseo de aprender a hablar acerca de ti, Señor, de poder llevar el mensaje de las buenas noticias de salvación. Que no nos quedemos acomodados en nuestra casa o pensando que alguien más lo va a hacer. Tú dijiste que el que te siguiera lo harías pescador de hombres. Y muchos nos hemos quedado atrás con esto. No hemos querido salir a echar la red y pescar hombres y mujeres que necesitan de tu amor. Señor, prepáranos como iglesia. Levanta tus manos y dile: Señor, heme aquí. Yo quiero que de mi boca salga el evangelio de salvación. Úngenos, Espíritu Santo, a cada uno, que vayamos con poder, que vayamos con denuedo para predicar la palabra. Tal vez es ahí en tu trabajo. Dile: si es en tu trabajo, Señor, tengo mucho de no predicarles a mis compañeros de trabajo. Me he acostumbrado. Tengo mucho de no hablarle a mi familia. Y dile: Espíritu Santo, dame denuedo y valentía para poder hablar de ti, Señor. No quiero ser como el sacerdote, no quiero ser como el levita, que aún conociendo que te necesitaba este hombre, no me importó y me pasé de largo. Úsame, Señor, como el buen samaritano. Quiero que podamos adorar al Señor. Que estos minutos que tenemos podamos decirle: Señor, heme aquí. Úsame, Señor Jesús. Es una oración, iglesia, que solo cada persona lo puede hacer. El Señor, no me quiero quedar a medias. Quiero llegar hasta el final, donde cuando predico el evangelio, estas personas se convierten en discípulos, se establecen, se bautizan en agua, te sirven en una comunidad. Yo pido, Señor, que todos los que estamos y somos parte de esta iglesia, Señor, demos el primer paso de fe, que es predicar el evangelio, pero que busquemos hacer discípulos tuyos. Ese fue tu mandato: vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñales a obedecer lo que yo
les he enseñado. Gracias.